Mari, Paula Miel, Peñi, muy buenas noches a las personas del Diplomado de Desarrollo Rural que están acá, de Derechos Humanos, también a las personas integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Superior Campesina y también personas invitadas que están acá participando. Decirles que nos va a acompañar Ana Pique, que ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Ella desde el año 1990 es activista de Amnistía y ha sido parte también del directorio y ha cumplido diversas funciones. Amnistía Internacional también ha venido constatando, haciendo informes y acompañando una serie de causas y procesos relacionados a la criminalización, hostigamientos a defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente a quienes defienden los territorios. Y bueno, Ana siempre ha tenido una muy buena disposición para estar cuando es requerida frente a temáticas que son relevantes con respecto a los derechos humanos. Ya nos había acompañado Rodrigo Zapata en el primer módulo del Diplomado de Derechos Humanos de Amnistía. Y bueno, muchas gracias Ana también por estar acá. También nos acompaña Sergio Millamán. Él ha sido parte, es abogado de la Universidad de Valparaíso, ha sido parte del colectivo Mapo Express, también de las redes por la defensa de los territorios, ha estado vinculado a diversas causas relacionadas a situaciones de crímenes, criminalizaciones y también de defensas territoriales en Gualmapu, como el caso de Matías Catrileo, por ejemplo, o el caso de la desaparición de José Buenante. También diversas causas relacionadas con la defensa territoriales como Pueblo, en el proyecto Mediterráneo, que fue un proyecto que quedó sin resolución de calificación ambiental, que fue un tremendo logro y que marca un importante precedente. Buenos días a todos. Bueno, agradecer primero que nada la presencia de los compañeros aquí presentes, ¿no es cierto? También decir que en realidad, ¿por qué poner sobre la mesa en Curaco de Vélez isla sobre otra isla, muy alejado tal vez de donde nosotros creemos que está la problemática más profunda, ¿no es cierto? Pero en realidad todos estos temas son transversales hoy acá y en todas partes del mundo. Si hay algo que hoy día es súper importante y que yo creo que nos une como humanos, a todos los seres humanos que estamos acá en estas tierras, es la lucha por la defensa de los derechos. Y en eso la escuela, como ente educador, siempre está en la preocupación de poder poner estos temas en la importancia que merece, ¿no es cierto?, que para poder levantar nuestra voz y reivindicar también. O sea, la idea tampoco, cuando hacemos este tipo de conversatorio, es solamente quedarnos con lo que aquí se conversa. Sabemos que cada uno y cada una de los que estamos acá presentes tiene instancias de participación, organizaciones, distintos lugares en donde cada una de estas temáticas es súper importante. Entonces, por eso le agradecemos, compañeros, el poder hacerse presente hoy. Bueno, ahora dejamos a Ana Pique y Sergio Millamán para que nos cuenten justamente de sus experiencias, cómo se están abordando. Para quienes no nos conocen o solo nos han oído un nombre, Amnistía Internacional es una organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos. Como dice su nombre, es una organización internacional, tenemos presencia en prácticamente todos los países del mundo. Y además trabajamos muy fuertemente a través de la movilización de personas, ya sea llamando a firmar campañas, llamando a salir a la calle, llamando a escribir cartas, de distintas maneras en que invitamos a todas las personas a tomar acción para exigir cambios que impliquen la protección de los derechos humanos. En Chile tenemos una sección de Amnistía Internacional que dirijo. Lamentablemente siempre digo esto porque es una de las cosas que me duele. Tenemos solamente oficina en Santiago como una oficina permanente. Y por lo mismo es que hemos estado haciendo los últimos años un esfuerzo bien grande por tratar de estar en la mayor cantidad posible de actividades fuera de Santiago, en distintos territorios, en distintas regiones, de manera de, por lo menos con eso, compensar el hecho de no tener personas permanentes en otra parte
ir generando los vínculos y conociendo las realidades que nos permitan también ir apoyando de mejor forma según se necesita. Desde esa mirada de derechos humanos es que abordamos este problema vinculado al extractivismo y cómo eso afecta a los derechos humanos. Nosotros somos independientes de todo gobierno, partido político, no estamos vinculados directamente ni a la izquierda ni a la derecha. De hecho, dependiendo del país donde preguntes, probablemente te van a decir que Amnistía es de izquierda o de derecha, según el color político del gobierno de turno. Somos el otro, básicamente. Pero una cosa que hemos constatado, y que ese es el primer punto que quiero hacer, es que una cosa que constatamos claramente a lo largo de los casos que hemos ido dando seguimiento, es que un efecto como muy evidente y muy directo de los proyectos extractivos termina siendo la vulneración de derechos humanos de las comunidades que viven en su entorno. A veces queda esta sensación de que los derechos humanos, de cuando hablamos de derechos humanos asociados a proyectos extractivos, tienen que ver con lo medioambiental. Entonces son como derechos nuevos, como que ahora se habla de que esos son derechos humanos. Y nosotros la verdad es que controvertimos eso no es verdad. Porque en definitiva los derechos que se ponen en jaque con proyectos extractivos normalmente no son ningún derecho que no esté en la Declaración Universal del año 1948. Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la salud, del acceso al agua, del acceso a una vivienda digna, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencia y de vivir tu cultura de acuerdo en un marco de respeto a esa cultura, y luego otros tratados internacionales que han venido después, pero que en definitiva estamos hablando de esos derechos básicos y porque nadie pondría en duda, digamos. Nosotros desde Amnistía en esa línea hemos estado como más cerca de algunos casos emblemáticos, tal vez malo el nombre emblemático, pero algunos casos que de alguna manera son un ejemplo de algo que está pasando a nivel mucho más macro. Los temas con los que hemos tenido más cercanía uno es el trabajo que hemos hecho con Modatima, Rodrigo Mundaca, Verónica Vilches en la zona de Petorca, que ellos están en una lucha por el acceso al agua. El monocultivo de paltas en esa zona ha consumido toda el agua disponible por las buenas y por las malas. Ellos han acusado por años que hay derechamente robo de agua de parte de las empresas palteras y que deja a las comunidades que viven en la zona viviendo de camiones aljibe. Y los otros dos situaciones que hemos seguido más de cerca, dos ejemplos de lo mismo, tiene que ver con lo que se ha llamado las zonas de sacrificio asociadas a termoeléctricas. Estos sectores que están ultra contaminados con concentraciones terribles de diferentes metales pesados y agentes contaminantes debido a la concentración de industria termoeléctrica en esa zona. Y en particular nosotros hemos estado un poco más cerca de la comunidad de Quintero Puchuncaví y hemos tenido por otros proyectos que no tienen que ver con el tema, pero inevitablemente uno empieza a involucrarse un poquito más en la comunidad con gente y sobre todo en el colegio de profesores de Coronel. Y ahí es donde uno va viendo que efectivamente estamos hablando de vulneraciones muy básicas de derechos humanos. Personas enfermas, personas intoxicadas. En Quintero han sido cientos de personas, Quintero Puchuncaví, cientos de personas, incluidos niños y niñas, que han terminado gravemente intoxicados y que todavía no hay una solución ni hay responsabilidades claras. Y otro tema que quizá viene, que se ha estado viendo más desde Amnistía desde el lado argentino, pero que también aplica a Chile, que es los efectos que está teniendo en el norte la extracción del litio respecto a las comunidades que viven cercanas a esa zona. Como digo, en este caso Amnistía desde el lado argentino ha hecho un trabajo mucho más en profundidad. Nosotros todavía no hemos tenido la capacidad, pero estamos viendo la posibilidad de hacerlo. Decía casos emblemáticos, porque en realidad
son ejemplos, pero de nuevo, un poco como decía Alfredo antes a propósito de la operación de Huracán, no son casos aislados, son ejemplos de algo que se está dando. El tema del monocultivo, si no es de palta, es de pino y eucalipto, y el efecto que eso tiene en el agua para las comunidades es algo que se repite. El tema del acceso al agua y del aprovechamiento de agua y el privilegiar el uso del agua para fines industriales sin garantizar el acceso para el uso básico de las comunidades, también es algo que se está repitiendo. Y sucede mucho que eso se aborda desde lo medioambiental, que es efectivamente una arista importante, que se aborda también desde lo económico, de quién se está llevando los beneficios económicos de esto y quiénes están viviendo los costos de alguna manera. Y por supuesto también desde la mirada de la cultura originaria y cómo esa se va viendo afectada. Todas esas dimensiones son muy reales y son fundamentales, pero lo que queremos desde Amnistía es poner una cuarta dimensión, que esto es también un tema de derechos humanos. Y hay una responsabilidad del Estado en no estar garantizando debidamente los derechos humanos que desde el momento en que ratificó los tratados internacionales de derechos humanos debiera estar dando protección. Y eso pasa por regular el actuar de las empresas, pasa por asegurar una debida participación ciudadana respecto de cómo eso afecta, pero de verdad, no algo cosmético para decir que lo hiciste, sino una verdadera consulta en que las personas afectadas puedan realmente participar de construir cuáles son las soluciones, si es que esto es posible o no de hacer y de qué manera les va a afectar si es que se hace. Y entonces creo que esa es una primera dimensión que es importante para nosotros desde Amnistía Internacional. La segunda dimensión que quiero abordar es los efectos que esto tiene para las personas que están en la defensa de sus derechos, enfrentándose a estos proyectos extractivos, a los defensores y defensoras de derechos humanos, de tierra, del territorio, del medio ambiente, y que desde Amnistía Internacional a nivel global estamos trabajando hace un tiempo una campaña que se llama Valiente, que lo que busca es justamente destacar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo y de qué manera estas personas con demasiada frecuencia son víctimas de consecuencias importantes debido a la labor que hacen, que van desde amedrentamiento, amenazas, ataques, criminalización y en muchos casos lamentablemente también la muerte. Y en ese sentido en las Américas estamos teniendo un foco particular en defensores y defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente, desde la constatación que lamentablemente las Américas es la región donde es más peligroso defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es donde más defensores y defensoras mueren asesinados debido a hacer un trabajo en este sentido. En Chile no estamos, afortunadamente, con los niveles de asesinatos que uno podría identificar en otros países de la región, pero en ningún caso es un país donde no pase nada. De hecho, en todos los casos que mencioné antes hemos identificado situaciones de ese tipo. A Rodrigo Mundaca y a Verónica Vilches, a ambos les han sucedido amenazas de muerte. A Rodrigo le pegaron en la calle, nunca se aclaró quién. A Verónica alguna vez le intentaron, hubo como una especie de intento de atropello que nunca terminó de aclararse, que ella terminó muy asustada. Han sido víctimas de descrédito público de parte, por ejemplo, de diferentes empresarios que los acusan de ser terroristas, bueno, como lo típico que acusan a cualquiera que encuentran que molesta mucho. Y la verdad, o sea, han tenido situaciones bien complejas en que han tenido mucho susto y es básicamente debido a la labor que están haciendo pública. Las mujeres de zona de sacrificio Quintero Peuchunca Bien Resistencia han referido, por ejemplo, lo que ellas califican de un asedio policial, de que han sido seguidas, registradas, vigiladas en sus reuniones, detenidas, etc. Y la otra línea que hemos mirado con mucha atención es la criminalización que se ha hecho al pueblo mapuche y en particular a sus liderazgos. Ese trabajo desde Amnistía Internacional lo hemos centrado más en
la zona de Temuco, región de la Araucanía. Sin embargo, de nuevo, son ejemplos que no se limitan a ese sector, digamos. Y ahí también hemos seguido varios casos de ataques, desde el secuestro el secuestro y tortura que vivió el lonco Víctor Queipul, que nunca se aclaró, que además toda su familia se ha visto de alguna manera afectada por criminalización, su hija, ahora su hermano. También estuvimos dando seguimiento al juicio Luxinger-Mackay y al juicio por la quema de la iglesia en Padre de las Casas. De hecho, en ambos casos hicimos un proceso de observación completo de cómo se desarrollaron esos juicios, y en que ahí varias de las personas, y sobre todo en el caso Luxinger-Mackay, varias de las personas que fueron importantes en la lucha por el agua, por los territorios, por sus derechos ancestrales, finalmente. De hecho, la maestra Francisca Linconao, que era una de las imputadas ahí, ella está absolutamente convencida de que si a ella la imputaron en esto, y la imputaron 3 veces, y la absolvieron 3 veces, después de haber estado presa varios meses, fue debido a una demanda judicial que ella hizo hace un tiempo atrás para defender unos menocos de la aparición de una forestal. Y que eso fue lo que la puso en el radar y que llevó a que la quisieran criminalizar después. Y además en ese caso también hemos identificado, y que eso es otra arista grave, y es que abogados y abogadas que han tomado la defensa de personas mapuche en estos procesos también han sido víctimas de diferentes formas de amedrentamiento, seguimiento y persecución. Entonces, incluso de criminalización. Entonces, ya no es, o sea, además de las personas mapuche, es a los abogados que osan defender personas mapuche. Entonces, la verdad es que es un escenario bastante preocupante y que creo que es parte de lo mismo, porque por una parte está la preocupación de derechos humanos del fondo del asunto, de cuáles son esas demandas respecto de los efectos que las industrias extractivas están teniendo en las comunidades, pero además es la preocupación porque quienes están defendiendo sus derechos legítimamente no lo pueden hacer de forma segura. Y esas son como las dos entradas que hemos tenido desde Amnistía Internacional. Quiero terminar para terminar el panorama oscuro, un poco más oscuro, quiero también hacer referencia a cómo esto se conecta con finalmente hay una tendencia que uno mire esto un poco desde la parcela de cada cual, de que esta comunidad defiende lo que está pasando y que afecta a su comunidad. Y que lo que pasa en Quintero y Puchuncaví es algo que afecta a la comunidad de Quintero y Puchuncaví. Pero la verdad es que estamos hablando de algo mucho más macro. O sea, estamos hablando de un contexto global en el que la temperatura del mundo está subiendo, en que nos queda poco tiempo para detener ese incremento de temperatura y asegurarnos de que nuestro planeta siga siendo habitable para nosotros. O sea, es así de básico. Y entonces, en el ejemplo de Quintero y Puchuncaví, eso no solo tiene que ver con la afectación que tiene la comunidad de Quintero y Puchuncaví, sino al hecho de que son termoeléctricas a carbón y que el seguir usando combustibles fósiles está poniéndonos en peligro como humanidad. Entonces acá hay luchas que son mucho más profundas y que tienen que ver con algo que no están defendiendo solo su parcela, estamos defendiendo a nuestra subsistencia. Y quizá ahí bueno, y además en un contexto en el que Chile va a ser sede de la COP25, de la Cumbre de Cambio Climático a fin de año, y en este contexto de gigantes deudas respecto del tema, y además habiendo tomado la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú, que no sé si han oído hablar de eso, que es un acuerdo internacional que para las Américas, en que hay un compromiso de los estados para asegurar el acceso a la información, la participación y la protección a defensores y defensoras del medio ambiente. Ese fue un tratado que Chile, junto con Costa Rica, fue uno de los líderes en las negociaciones del tratado, en promover que el tratado se hiciera. Chile, junto con Costa Rica, invitaron al evento de firma del tratado el año pasado para que todos los estados fueran y firmaran. Incluso viajaron personas de la sociedad civil chilena para estar presentes en el evento de firma, que estando allá, en el momento en que se iba a firmar, se enteraron que Chile decidió no firmar.
Y el tratado sigue su curso, había un mínimo de firmas para que pudiera abrirse a ratificación y ese mínimo de firmas se logró. Ahora está abierto a ratificaciones. En septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas hay una nueva oportunidad para que Chile firme el tratado. Estamos de hecho empezando también a trabajar con otras organizaciones para ponerle presión a que lo haga. Y también en el contexto de que, o sea, es absolutamente contradictorio estar decidiendo no firmar algo de esa importancia cuando está siendo sede de la COP25 y hablando al mundo que va a ser una COP ciudadana. Es una hipocresía. Así que termino con un poco también el llamado a que sigamos conectándonos. Creo que en esa mirada de que finalmente las luchas contra el extractivismo, las luchas medioambientales, las luchas por los derechos, no son solo de la parcela, finalmente están todas conectadas. Hay patrones que se están dando en todo Chile y que están poniéndonos en riesgo a todas las personas habitantes de Chile y del mundo. Y en ese sentido creo que hay mucho todavía por hacer, en poder tejer más redes, en poder tener más contactos, en poder apañarnos mutuamente en ciertas situaciones y de una manera mucho más colectiva y mostrando además una mirada mucho más masiva, de que al final las personas que creemos en los derechos humanos somos más y tenemos que mostrar eso, que somos más y por esa vía empezar a ponerle una presión en serio al gobierno y a los gobiernos a tomar medidas desde una mirada de derechos humanos y que realmente respeten la dignidad de las personas. Qué pena que no haya podido estar Lucio Cuenca con nosotros. Ellos como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tienen una visión mucho más acabada y de lo que ocurre justamente con este fenómeno que denominamos extractivismo y el impacto que genera en distintas comunidades a lo largo del país, no solamente por indígenas, ¿ya? Entonces, bueno, que claro, sin duda es un fenómeno. Hoy día lo llamamos extractivismo, pero la invasión de las grandes industrias en distintos territorios, en comunidades afectando a distintas comunidades locales, ha existido desde siempre. O sea, es parte del fenómeno, es parte del modelo de expansión del capitalismo, hoy día en su forma más agresiva que el neoliberalismo, que busca justamente obtener el máximo de ganancias al menor costo posible para ellos, externalizando los perjuicios, esa externalización, esos costos en materia medioambiental y social habitualmente, o sea, lo asumen las comunidades que se ven afectadas. No es un fenómeno que solo impacta hoy día a los pueblos indígenas. O sea, habla de Chuncaví, se habla de otras localidades donde hay personas como todos nosotros que se han visto afectadas y quizás se han demorado mucho más en tomar conciencia de que están en un lugar donde ha sido invadido por empresas que pagan sueldos miserables, que obtienen muchas utilidades y que además generan otros impactos de los cuales no se hacen cargo, como que tienen que ver principalmente con la salud de esas personas. Por eso se habla con la salud de las personas que habitan en esas localidades, por eso se habla de zonas de sacrificio. Y frente a ese tipo de situaciones, bueno, afortunadamente se han generado una reacción y muchos de ustedes, o quizás todos ustedes, son parte también de ese fenómeno, de esa reacción, desde acá, desde Chiloé, desde Cuenaco de Vélez, que ha permitido y ojalá que eso vaya avanzando y vaya creciendo, y que ha permitido parar un poco este tipo de invasiones y generar distintas estrategias. Sin duda, donde han habido éxitos, donde se ha logrado detener estos proyectos, detener este fenómeno, ha sido principalmente a través de la movilización social, a través de la articulación de redes, de distintas organizaciones que han sabido defender sus derechos, su territorio, desde la perspectiva legal, que es lo que me ha tocado hacer en los últimos tiempos, desde que me titulé hace 4 años. Pero un poco, pero desde que he estado ejerciendo mi oficio me ha tocado tener cierta experiencia y que un poco lo que quiero compartirles. Lo
hicimos en la mañana. Básicamente hay que entender por qué es importante que el movimiento social, que los territorios no tengan esa fuerza y que no descansen solamente en la estrategia jurídica, ya que no descansen solamente en lo que pueda hacer o no un abogado o una abogada, ¿ya? Porque la institucionalidad está pensada para que estos proyectos existan, sean viables y funcionen. Y cuando desde la institucionalidad, desde el aparataje jurídico, se percatan que se está generando trabas a las inversiones, se busca reformar la legalidad. ¿Ya? El ejemplo del acuerdo de Escazú es paradigmático porque Chile viene promoviendo, en virtud de generar una mejor imagen internacional, un acuerdo que buscaba justamente potenciar la participación ciudadana en materia ambiental, en justicia ambiental. ¿Ya? Y a última hora el gobierno de turno decide no suscribirlo porque se está percatando de que a través de ese instrumento, como le pasó con el convenio 169 y como ha pasado con otras modificaciones, ¿qué es lo que se va a lograr? Se va a lograr entrabar aún más los proyectos, las inversiones que ellos quieren potenciar. Se está discutiendo hace bastante tiempo, desde el gobierno anterior y el actual, se viene discutiendo la modificación del sistema de evaluación ambiental, lo cual hablamos en la mañana. Que como analizamos, es un modelo que es un sistema, está regulado por ley, que en la práctica termina viabilizando o perfeccionando el proyecto. Mucha gente a veces no quiere participar en las evaluaciones ambientales, en la participación ciudadana, invocada porque considera que están legítimamente validando un modelo, porque lo que van a hacer ellos básicamente no va a ser tomado en cuenta por la autoridad. Y muchas veces en la práctica es así. Sin embargo, la participación ciudadana, el reclamo en las comunidades, el ejercer la consulta indígena ha significado que muchos proyectos se paralicen. Y que ese proceso de evaluación ambiental hoy día se demore 5 o 6 años a veces, ¿ya? Lo que sin duda genera para las empresas pérdida de utilidades. Bueno, hoy día se está discutiendo y hay propuestas, todavía no llegan al Congreso, pero hay propuestas y siempre cuando se discuten estos temas en los diarios especializados en economía, se habla de generar una ventanilla única, de generar un mecanismo de que esto sea más rápido, ¿ya? Porque la preocupación de la autoridad no es la protección de los derechos de las personas y de las comunidades que se pueden ver afectadas por una minera, por una central hidroeléctrica, por una termoeléctrica, sino que es generar ventajas, seguridades a los inversionistas. Hoy día también está en la palestra, no soy un conocedor del tema, pero se está discutiendo y hay una alerta sobre el famoso TPP-11, que es un tratado de libre comercio de nueva generación, ¿ya? Que busca potenciar, ¿ya? Más que generar intercambios comerciales entre los países. Chile tiene uno de los países que tiene más tratados de libre comercio suscritos en el mundo. Somos líderes en libre comercio. Lo que busca este nuevo tratado, que está siendo impulsado por las grandes potencias, es garantizar las inversiones, ¿ya? Facilitar las inversiones. De hecho, ya existen y con este tratado se busca generar nuevas instancias de justicia, entre comillas, transnacional, que los mismos estados puedan ser llevados ante instancias internacionales donde puedan ser juzgados por haber perjudicado o no haber facilitado cierto tipo de inversiones. O sea, los que les gusta el patriotismo, se está cediendo soberanía, en lo más mínimo. O sea, al suscribir este tipo de acuerdos y que ya existen, que ya se han suscrito, ¿ya? Pero este tipo de acuerdos vendría a potenciar esos mecanismos, se está cediendo soberanía, ¿ya? El Estado, nuestra autoridad van a pesar menos o van a tener que defender más ese tipo de inversiones por sobre los derechos de las personas que debieran proteger. Entonces, frente a este tipo de fenómenos, volviendo al tema medioambiental o lo que es el proceso de evaluación ambiental, existen, claro, justamente pocas instancias de participación. Hablábamos en la mañana de la participación ciudadana, que muchas veces se reduce.
a entregar una carta, entregar bueno, se llama observación ciudadana porque no es más que eso, ¿ya? Y que después al final del proceso de evaluación ambiental las personas van a ver en la resolución que aprueban, en el permiso ambiental que se entrega a la empresa, una respuesta a su observación, a su inquietud ambiental, ¿ya? Claro, sin duda eso es muy poco, eso no es participación ambiental, eso no cumple con los actuales estándares en materia de justicia ambiental, pero el dejar de utilizar esa herramienta, esas pequeñas herramientas, ¿ya? Nos priva también a los que estamos en contra de esos proyectos de continuar con otras estrategias, ¿ya? A veces estas pequeñas ventanas que nos abre la institucionalidad son los que nos permiten llevar estas discusiones a tribunales y seguir retrasando los proyectos, y en algunos casos se ha logrado revocar los permisos los permisos medioambientales, ¿ya? Entonces sí existen posibilidades, sí existen desde lo jurídico posibilidades de generar algunas estrategias de defensa, ¿ya? Que son lentas, ¿ya? Que son, a veces no tenemos garantizado un resultado, ¿ya? A veces la gente como que tiene demasiada confianza en el abogado o en el abogado, y como que todo se puede solucionar con un recurso de protección, ¿ya? No es así, ¿ya? Ya los jueces y los tribunales responden también a las mismas lógicas de las personas que están en el poder, ¿ya? La mayoría estudiaron en los mismos colegios, tienen a su hijo en los mismos colegios, fueron a las mismas universidades, ¿ya? El poder, la ley, también llega al poder judicial, no existe una verdadera imparcialidad necesariamente. Y muchas veces piensan de la misma forma, que más, ¿ya? Entonces, pero eso no quita de que se generen estrategias que en algunos casos han sido positivas, exitosas, ¿ya? Pero el hecho de que a veces se logre después de mucho esfuerzo, de mucha tramitación, que se revoque un permiso de evaluación ambiental, no significa que ese proyecto nunca más se va a poder construir. Solo significa que ese proyecto estuvo mal evaluado y que la empresa, que es dueña de las aguas, porque se compraron las aguas, o sea, adquirieron los derechos de agua. Chile es uno de los pocos países que entiendo yo que regala un bien como son las aguas, ya cualquier persona, y la mayoría puede, pero cualquier persona en teoría puede ir y pedir que a su nombre se constituya un derecho de agua, y el Estado lo entrega gratis. Uno tiene que pagar solamente los trámites, pero después esa persona que recibió gratis puede vender ese derecho de agua a muy buen precio. Hoy día en Chile, en el norte, los derechos de agua están por sobre, no sé, el litro por segundo debe estar por sobre los 10 o 20 millones de pesos. Y hay gente que especula con eso. Entonces el dueño del agua, el dueño del predio, que revocaron su permiso de evaluación ambiental, puede en cualquier momento volver a ingresar su proyecto. Entonces, tampoco hay que confiarse con esos triunfos. Lamentablemente estos son luchas de largo aliento, ¿ya? No basta con detener un proyecto, sino que yo creo que hay que apuntar también, darse la fuerza, porque esto también es desgastante, ¿ya? Todos quisiéramos dedicarnos a nuestras familias, a nuestros, quizás, y no, ya se nos tiene que dedicar otros tiempos o restarle tiempo a otras cosas, pero debemos generar, creo yo, la articulación necesaria para no solamente detener un proyecto, sino generar cambios mucho más profundos, radicales en nuestra institucionalidad, en nuestra sociedad, en nuestro sistema.